Muy buenos días. Nuevamente agradecer a los organizadores, a la CPCC, acá en Concepción, a Sofofa, a Telefónica del Sur y por supuesto a las autoridades, a Direcon y ProChile aquí regional. Y analizando tu presentación, Andrés, y lo que nosotros hemos estudiado en la Universidad Católica a través del Centro de Estudios Internacionales, uno se da cuenta que los acuerdos comerciales hoy día van mucho más allá del tema arancelario. De hecho, Chile primero unilateralmente decidió iniciar una rebaja de aranceles con el mundo, teniendo hoy día con los países que tenemos tratado un arancel más bajo del 1%, y luego viene lo que tú mencionaste de esta ofensiva bilateral donde tenemos estos 24 acuerdos con 65 países. Y luego uno analiza el TPP, que incluye temas en materia financiera, de exportación de servicios, de mecanismos más expeditos de solución de conflictos, de controversias cuando países imponen algunas medidas pararancelarias. La famosa coherencia regulatoria que se mencionó en varias de las presentaciones, que suena abstracta, pero básicamente es que cuando los países tengan incoherencia, por ejemplo, entre sus servicios públicos, en un tratamiento tributario para una exportación, este tratado establece mecanismos para identificar y solucionar ese tipo de dificultades. Por lo tanto, el resumen es que es un acuerdo tremendamente positivo y esa es la convicción que también hemos formado en la investigación que hemos llevado, pero hay una percepción negativa en algunos sectores acá en Chile que no la hemos observado con otros acuerdos como es la Alianza del Pacífico, donde escuchamos cosas positivas, con la misma PEC u otro tipo de tratado como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que si uno ve la historia, tuvo una aprobación alta, casi unánime en el Congreso. Entonces quería partir preguntándote, Andrés, ¿por qué crees tú que en Chile, también es el fenómeno a nivel mundial, pero me gustaría también verlo a nivel local, hay esta percepción en un sector negativa hacia el TPP? Gracias, Jorge. Bueno, creo que esa es una pregunta muy central y que efectivamente va a estar probablemente también muy presente en el debate cuando formalmente estemos en nuestra discusión en el Congreso. Yo creo que hay varias razones, Jorge. Yo creo que lo primero, desde la perspectiva, mi opinión muy personal, yo creo que lo primero que el mundo ha cambiado muchísimo. Cuando negociamos estos acuerdos, y decía en la presentación, el último acuerdo importante global fue hace 20 años en la OMC. Nosotros el último acuerdo grande también de envergadura que está, tiene una cobertura temática muy amplia fue el acuerdo con Estados Unidos, Europa, y eso es a una década atrás. Y una década atrás, increíblemente, el mundo era distinto. No había ni Twitter y no había redes sociales en la dimensión que hoy día existe. Yo le asigno a eso también una importancia significativa y cómo se configura a partir de allí el debate político, el debate público, que también es un escenario donde hoy día se genera opinión en ese sentido. En segundo lugar, yo creo que hay apreciaciones más globales respecto a, más allá del TPP, y eso se da también mucho en el debate público, respecto a lo que ha sido y los resultados y eventualmente los desafíos de la política de inserción de Chile en el mundo. Efectivamente a nosotros nos ha ido bien, pero seguimos concentrados en minería, y nuestras pymes todavía exportan menos del 2% de ellas, Sandra lo decía, 1,8 a nivel nacional. Existen desafíos. El sector externo ha sido un fundamento de nuestro crecimiento y desarrollo económico, pero existen todavía desafíos y por lo tanto hay también una apreciación respecto a eso. Y en esa perspectiva, en cuanto a lo que pueda significar en este contexto y en esta estrategia de inserción de Chile en el mundo en materia económica, cómo puede participar el TPP o cómo viene en algún sentido tomando expresiones de quienes han criticado sobre este punto, cómo viene a profundizar también esta estrategia. Creo que nosotros realmente creemos que el TPP puesto en esos términos es una oportunidad para poder debatir justamente de todos otros temas e incorporar y hacer un esfuerzo público-privado para poder ir diversificando en ese sentido la oferta exportable, que es el desafío. Nosotros, por lo pronto, nosotros estamos trabajando, me refiero a lo institucional, en lo que se refiere a la promoción de exportaciones, no solo con pymes, sino que también y mucho con los exportadores de servicios, que es un sector que es valor agregado, que es tecnología de otro tipo, que es innovación,
que es mucha juventud también en los negocios. Eso nos parece a nosotros muy relevante. Hay también algo respecto a quienes están allí, muchas veces las apreciaciones que tienen en cuanto, no sé, a Estados Unidos, en fin, por eso es que yo creo que hay una digamos, variedad de explicaciones. Y por último, y eso creo que también es bien relevante, efectivamente, y este argumento lo voy a llevar al ejemplo, efectivamente hay países dentro del TPP que por primera vez adoptan estos estándares. Efectivamente, hay países que no tenían estos 5 años de protección a los medicamentos y por lo tanto tenían 0 y por lo tanto por primera vez los están adoptando. Por lo tanto, efectivamente hay países que no tenían mecanismos de inversionista-Estado. Chile los tiene hace 20 años. No tenían estos temas en materia de propiedad intelectual, no tenían en materia de derechos de autor en el mundo digital, y este acuerdo TPP es primera vez en que ellos adoptan ese estándar, y por lo tanto también ahí hay una consideración. Eso no es aplicable en el caso nuestro, dado que nosotros este ejercicio de inserción ya lo hicimos hace muchos años. Perfecto. Quiero llevar al director a un tema que mencionó en la parte final de la presentación, que es la situación de Estados Unidos. Para que ustedes sepan, el TPP se fijó un plazo de 2 años de aprobación y requiere que al menos el 80% del PIB de los países cuente con la aprobación. Evidentemente, si Estados Unidos no lo aprobara, no podría aprobarse el TPP. Y quisiera que te refiriera, Andrés, al punto de cuál es la situación actual de Estados Unidos, que yo creo que es interesante que la audiencia lo conozca, porque no solamente hay un frente interno de llevarlo al Congreso chileno y ver su aprobación, sino qué es lo que pasa con el país que lidera esto. Y luego una segunda pregunta que hizo una persona en la audiencia, recuerden que pueden hacerla a preguntas@sofofa.cl, que es si este acuerdo está destinado, que es liderado por Estados Unidos, está destinado a contrapesar económicamente a China o no. Partamos con lo primero, situación de Estados Unidos, y luego China versus Estados Unidos. Ok, mira, respecto a lo primero, 3 cosas. 1, efectivamente, la norma dice del acuerdo 2 años para entrar en vigencia, mínimo 6 países, mínimo 80% del PIB de los 12, es decir, 6 países, y con la norma anterior, desde el punto de vista porcentual, eso al final supone Japón, Estados Unidos más otros 4. En consecuencia, efectivamente, la norma de alguna manera expresa el hecho de que si no está Estados Unidos y Japón, el acuerdo no entra en vigencia. Eso es así. Por lo tanto, es fundamental lo que pase en esos 2 países para estos efectos. A ver, como analista, prácticamente uno efectivamente ve, y es un hecho que a propósito de tu pregunta anterior, efectivamente es un tema de agenda muy sensible en la campaña de Estados Unidos. De hecho, yo me atrevería a decir que de los 3, 4 temas que está ahí, en el comercio en general, el TPP, que está ahí dentro de las prioridades en el debate en Estados Unidos, se expresó por razones distintas y con intensidad diferente una crítica en ambas convenciones. Ahí hay explicaciones diferentes. No obstante, nosotros creemos que en particular, muy concreto, el gobierno del presidente Obama se la ha jugado políticamente por este acuerdo. Ellos, de hecho, hicieron un esfuerzo muy significativo hace un par de años atrás para poder conseguir algo que es lo que posibilita finalmente esta negociación, que es este fast track, esta aprobación del Congreso al Ejecutivo para negociar. Ahí ellos hicieron un esfuerzo político y finalmente lo lograron. El presidente Obama ha dicho de manera clara en estos últimos días que para ellos es muy fundamental en ese sentido aprobar este acuerdo, y todo indicaría que habría un periodo probablemente entre las elecciones y la asunción del siguiente gobierno que eventualmente se pudiera ingresar al Congreso. Es lo que uno mira desde el punto de vista de Estados Unidos, pero insisto, es verdad que hay que tener en cuenta la norma del acuerdo en ese sentido claramente. Respecto y en el caso nuestro, más allá de esta evaluación, nosotros este acuerdo lo firmamos por convicción. Creemos que es importante, beneficioso para Chile, y por lo tanto nuestro proceso lo haremos independiente, por cierto, y más bien respecto a lo que es nuestro compromiso. El único punto es el timing, que veremos cuándo lo vamos a incorporar al Congreso,
pero nuestro proceso de aprobación interna tiene que ver con nuestra convicción y con nuestra evaluación del propio acuerdo. Y respecto a tu última pregunta, en cuanto a China, efectivamente uno ha visto declaraciones de distintos personeros de Estados Unidos en relación a lo que significa este acuerdo en el contexto más global. Por eso hacía esta presentación inicial más de contexto respecto a lo que está pasando en el mundo. Lo importante en este tema para nosotros básicamente es dejar súper establecido, claro y señalado que para nosotros China es un mercado y un socio fundamental, es nuestro principal mercado. Tenemos un acuerdo de libre comercio, todos los productos fluyen con arancel cero, tenemos misiones comerciales y una estrecha agenda permanente, tenemos relaciones políticas con ellos hace muchos años y por lo tanto para nosotros, ellos además participan de este acuerdo en el Asia, nosotros nos miramos con malos ojos también ese acuerdo, por lo tanto desde la perspectiva nuestra, más allá de lo que pueda decir otro socio del TPP, desde la perspectiva nuestra y en la lógica de lo que es Chile, nosotros estaremos allí siempre perfeccionando nuestra relación con China, independiente que estemos en el TPP. Nos parece que podemos hacer perfectamente las dos cosas, caminar y mascar chicle. Gracias, Andrés. Seguimos con las preguntas. Hay una muy interesante del rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que se resume en 2 puntos. El primero, ¿en qué aspectos de la propiedad intelectual se vería afectado Chile con la suscripción del TPP? Y la segunda es, ¿por qué se alaban los beneficios del UPOV del año 91, referido a las variedades vegetales, cuando ha habido una resistencia de Chile a ratificar este tratado? Mira, en el caso de propiedad intelectual en general, como decía en la presentación también, nosotros finalmente los temas más sensibles, más complejos, mantuvimos en algunos incluso artículos, casi copy-paste, lo que ya tenemos en el acuerdo con Estados Unidos y por lo tanto lo que ya tenemos incorporado en el acuerdo, en nuestras legislaciones domésticas en materia de derechos de autor y en materia de propiedad industrial. Por lo tanto, desde esa perspectiva nosotros no estamos haciendo un esfuerzo adicional que tengamos que cambiar legislación y afectar en ese sentido las regulaciones domésticas. Esto fue súper difícil, Esta negociación en este aspecto fue de las más complejas para nosotros, fue, diría yo, de los elementos más críticos que incluso en algún momento nos llevó a evaluar seriamente la continuidad de la participación en esta negociación. Y porque efectivamente las propuestas iniciales eran muy complejas, eran directamente en muchos casos inaceptables para países en desarrollo y en particular en este caso Chile. Era imposible aceptar propuestas del tipo, a partir de ahora vamos a patentar plantas, vamos a patentar animales, vamos a patentar procedimientos quirúrgicos, vamos a tener 12 años para esperar que entre los genéricos, vamos a tener que eliminar otros acuerdos de materia de indicaciones geográficas que teníamos con otros países, vamos a tener que pasar de 70 años de derechos de autor después de la muerte del autor a 90 años, en fin, una lista larga. Todo eso existió en la negociación. Efectivamente, todo eso lo propusieron. Los países que, como digo, tenían intereses asociados a esto lo propusieron, estuvo en la mesa de negociación. Y claro, lo que pasó, Jorge, y esto es importante también resaltarlo, lo que pasó es que muchas de esas cosas se filtraron a propósito de la nueva tecnología, de la nueva manera de abordar estos temas. Wikileaks filtró muchas de estas cosas. Y entonces muchas de estas cosas quedaron ahí en el imaginario, en fin, de la crítica. Pero nada de eso finalmente concluyó de esa manera, sino simplemente en el caso de estos pequeños ejemplos que yo le doy, simplemente Chile no hubiera podido estar en esta negociación. Y eso cambió de manera radical y desde la perspectiva nuestra, en todos estos temas, básicamente mantuvimos lo que teníamos en el acuerdo con Estados Unidos. Y eso es válido también para el UPOV. En el caso del UPOV, que es un acuerdo internacional que propende a la protección de los obtentores, que son aquellos que innovan y desarrollan nuevas semillas. Ese es un acuerdo internacional que nosotros ya lo tenemos incorporado y nos comprometimos a incorporarlo en nuestra legislación en el acuerdo con Estados Unidos. Por lo tanto, es lo mismo. Ese es un ejemplo respecto a este criterio de mantener lo que tenemos con Estados Unidos. Y 2 comentarios respecto al UPOV. Uno, esto es para los nuevos
semillas para quienes realizan innovación. No es para los que existen, por lo tanto, no es que vaya a venir las empresas transnacionales a sacarnos todas las semillas que tenemos. 1. 2, esto no es solo para las transnacionales. Si hay una empresa chilena que innova, también se le va a dar protección, también tiene un sentido económico, por lo tanto, para nuestra empresa también es una protección en ese sentido para nuestras empresas. Y tercero, será en el Congreso eventualmente el minuto para discutir sobre temas asociados a esto, como es el intercambio de semillas, campesinos, indígenas, en fin, que está muy relacionado con este tema. Perfecto. Andrés, otro tema. Tú mencionaste la exportación de servicios, que también habla de la relevancia de ir diversificando nuestras exportaciones. Para que ustedes tengan un dato, por ejemplo, hoy día el 50% de la exportación de servicios en el mundo se hace a través de plataformas digitales, lo que habla de cómo está cambiando el comercio a nivel mundial. Y aquí Evelyn Becerra, también de Concepción, nos pregunta de cómo el TPP en específico, aun cuando hay otros acuerdos que ya contemplan temas en materia de exportación de servicios, pero cómo el TPP beneficia este tipo de exportaciones. Yo creo que hay 2 elementos. Uno es la acumulación de origen, que decía anteriormente, y el encadenamiento productivo, no solo que tú te incorporas a una línea de producción, sino que en muchos casos todo aquello está asociado con provisión de servicios en torno a esos productos que se encadenan y sobre todo, y este elemento central, cuando esto sucede, cuando tú produces un producto en distintos países, de hecho el ejemplo típico es el iPhone y muchos de estos productos que tú los miras y el iPhone que tú compras de los países de ASEAN, el otro día leía, están hechos en 12 países, hay componentes de 12 países. Y eso se da mucho hoy día en muchos productos que, como digo, están desarrollados y producidos en sus distintas partes, en distintos países. Cuando eso sucede, al final lo que implica aquello es que los productos cruzan mucho más veces la frontera y por lo tanto se requiere también medidas de facilitación y servicios asociados al comercio exterior que estén mucho más afinados para efectos de que esto fluya, porque es imposible que estas cadenas regionales tú las puedas configurar si no tienes esa facilidad en materia, por ejemplo, de servicios asociados al comercio exterior en ese plano. Y en segundo lugar está el propio capítulo de servicios del TPP, donde lo que hace habitualmente es, en este caso a diferencia de la negociación de aranceles, porque cuando tú vendes servicios no pagas un arancel como en bienes, lo que hace habitualmente es consolidar la legislación que existe y abres algunos sectores específicos que hay aquí en algún ámbito, me parece, de transporte aéreo, hay servicios que no se habían tratado en acuerdos anteriores y aquí, por lo tanto, hay apertura adicional en ese sentido y, por lo tanto, insisto, en el caso del servicio lo que hay fundamentalmente es una certidumbre jurídica para hacer el negocio por cuanto tú no rebajas aranceles porque no hay impuesto en la frontera en materia de servicios. Perfecto. 2 preguntas en uno relacionado a la región. Primero, un exportador de madera, que es una actividad muy importante en la región, pregunta si es que el TPP está pensando en un proceso de incorporar nuevos países, como en este ejemplo concreto Costa Rica. Pongo el ejemplo porque sabemos que en la Alianza del Pacífico hay 49 países observadores que están tratando en un proceso de incorporarse a los beneficios del bloque. ¿Se contempla algo en esa línea en el TPP con países donde la región o en general Chile también tiene relaciones comerciales y que puedan incorporarse a este conjunto de reglas o no se contempla un proceso de participación de nuevos países? Está totalmente en el implícito, pero de manera evidente y clara. El TPP en lo formal tiene una cláusula de entrada en vigencia, por lo tanto, cualquier adhesión va a suceder solo después que entre en vigencia. Eso quiere decir, a partir de ahora, por lo menos 1 año y medio. Eso por una parte. Segundo, tiene una cláusula de adhesión, por lo tanto, formalmente es un acuerdo abierto que posibilita incorporarse a nuevos miembros. Hay muchos países que quieren entrar, particularmente los países aquellos que pertenecen a APEC. El TPP, yo entiendo, Felipe, que no está formalmente escrito que tienen que ser países de APEC. No existe formalmente, pero está como en el implícito que los que son miembros de TPP de alguna manera son miembros de APEC. Y Costa Rica no lo es. Pero todo eso, yo creo que todo eso es un debate que se va a abrir hacia adelante. La respuesta, al final, genérica de eso es que el acuerdo TPP claramente va a crecer en el tiempo, claramente. O sea, el primero que probablemente va a entrar, creo yo, es Corea, que está ahí permanentemente con interés.
Filipinas, Tailandia, muchos países de ASEAN que tienen muchas ganas. ¿Y hay algunos ejemplos que podamos agregar concretos de cómo beneficia el TPP a la actividad exportadora de la región? O sea, a ver, yo creo que en lo súper concreto, a propósito de lo que decía de las aperturas arancelarias, Corea es un súper buen ejemplo. Corea nosotros negociamos un acuerdo y ahí sí que quedamos con ganas de más. Hubiéramos querido abrir mucho más el mercado coreano porque ellos sí que también tienen un mercado en materia, incluso productos forestales, productos agroindustriales muy, muy cerrados. Claramente si esos países entran, desde la perspectiva de la oferta exportable, son oportunidades de mercado nuevo también para nuestro sector exportador, sin duda. En ese sentido claramente se abre y se expande el potencial exportador. Perfecto. Aprovecho a hacer una pregunta que ha surgido en otros foros que no está recogida acá, que es respecto a la solución de controversia. Hoy día sabemos que muchos países no establecen medidas proteccionistas a través de los aranceles, porque los aranceles están más bien bajos, sino a través de medidas que, por ejemplo, el retraso de una autorización, de algún requisito formal, y que ocurre en gremios importantes en Chile. ¿Cómo el TPP facilita la solución entre países cuando se impone una medida paraarancelaria, cuando hay un gremio o importantes empresas que no pueden exportar porque hay restricciones en materia fitosanitaria o en materia sanitaria, o que hay un formulario pendiente que ha transcurrido años sin que se entregue y con ese formulario puede exportarse el producto? ¿Cómo se hace cargo el TPP de ese tipo de situaciones? Dos ideas. Lo primero es que justamente el TPP, cuando tú avanzas hacia la apertura arancelaria y por lo tanto el arancel, el impuesto que los países cobran en frontera, no es la barrera, lo que queda en el tiempo y para siempre, cuando ya tienes arancel cero, son las normas, son las medidas muchas veces que están dentro de la frontera. Crecientemente en el comercio internacional lo que dificulta la entrada a los mercados, cada vez menos el arancel, por los acuerdos y porque los países han bajado los aranceles. Cada vez más lo que dificulta la entrada a los mercados está dentro de la frontera. Y son regulaciones que responden a otros intereses de políticas públicas muchas veces, pero que están afectando el comercio internacional. Hay un ejemplo claro, que es el cambio climático. Los países están crecientemente aplicando medidas, o la inocuidad alimentaria, o el etiquetado, eso incluso nos suena acá, en Chile. Los países aplican ese tipo de medidas por otro tipo de razones, por consideraciones de otro tipo de política pública, pero tienen un efecto claro en el comercio internacional. Por lo tanto, una de las grandes ventajas e importancia estratégica también en ese sentido, un acuerdo con el TPP, es que esas materias las aborda de manera estructural. Y la segunda idea que parece también muy central, y eso ha sido la experiencia por más de 20 años de Chile, que claramente cuando hay un conflicto comercial, claramente es mejor tener una institucionalidad y un acuerdo que no tenerlo. Es mejor tener un comité al cual ir a conversar y sentar a la contraparte que no tenerla. Y por lo tanto, en ese sentido también el TPP es un gran avance porque efectivamente no solo regula las materias propiamente tal, sino que genera institucionalidad, que permite sentarse a discutir sobre estos temas y que eventualmente, si los países así se arman una convicción, eventualmente pueden avanzar hacia una etapa más diría yo, importante en materia de la utilización de las normas del acuerdo, cuál es la solución de controversia. Es decir, si efectivamente tú estimas que está el país socio contraveniendo y discriminándote eventualmente, no solo puedes plantear eso en tus comités. Mira, un ejemplo claro es el capítulo fito y zoosanitario, donde los países todos aplicamos normas fitosanitarias porque las necesitamos, porque tenemos que proteger salud animal, humana, en fin. Pero muchas veces los países están en el margen entre los científicos y entre esa medida cuánto la usan para proteger sectores productivos. Y ahí entra un debate. Y ahí hay comité en el capítulo de fitosanitario del TPP y de todos los acuerdos. Ahora, si tú estimas que no logras solucionar ahí, puedes avanzar en la controversia. En definitiva, la idea en este punto, por lo menos en la perspectiva nuestra, tiene mucho más valor incluso tener acuerdos, instituciones y comités de este tipo para un país pequeño que para un país grande. Porque es el país pequeño el que sienta al grande y tiene una mesa donde por lo menos formalmente en un principio pensamos lo mismo. Y entendemos que estos mecanismos serían más expeditos
que los que ya tenemos de solución de controversias en los acuerdos bilaterales. Claro, porque con estos 11 países. Eso es interesante, Jorge, gracias, porque efectivamente estos acuerdos de controversia, y eso pasa en muchos capítulos del TPP, esto lo que hace es recoger la experiencia de lo que ha sido también negociaciones por muchos años. Entonces, efectivamente, la conformación de los árbitros, los procedimientos, cuando mandas el escrito, cosas así muy específicas que tú ya conoces, que han sido dificultades y complejidades, en este acuerdo tú innovas y lo solucionas. Uno de los ejemplos muy claros en esto es el TPP tiene dos mecanismos de controversia, entre Estado a Estado, pero tiene otro en el capítulo de inversiones entre un inversionista extranjero y el Estado, que el inversionista tiene derecho a hacerlo, que por lo demás nosotros lo tenemos nuevamente con todos los países prácticamente. Pero en ese mecanismo también se innovó mucho, porque en ese mecanismo hay mucha experiencia, mucha empresa, mucho Estado que se ha defendido, que ha ganado, que ha perdido, en fin. Y desde la perspectiva, por lo menos nuestra, la mejora importante en ese capítulo fue que nos dio mucho más libertad a los países para regular en función de sus intereses en materias distintas de políticas públicas. Andrés, voy a agrupar algunas preguntas que, si ustedes se fijan, son tan variados los temas, lo que refleja lo que es el propio TPP, porque tenemos preguntas desde temas ambientales, de inversiones, etcétera. Parto con algo muy preciso de la región. ¿El acero está dentro de los productos incorporados al TPP? Sí, claro. Sí, claro. Me imagino. Sí, sí, sí. Bien. Con todos los beneficios Hay que ir a la lista al asociados. capítulo 74. Ya. ¿Capítulo? 74 es el nomenclador de aranceles. Bien. Es que yo Así que ahí ya saben el que hizo la pregunta. en mi primera vida negociaba productos, por lo tanto me lo sé de memoria. Anótelo ahí para que sepa. Nos pregunta también el Jorge González que desde el punto de vista ambiental, ¿cuánto suben los estándares? Primero, para nuestra normativa y legislación, que en general Chile tiene estándares altos en materia medioambiental, pero a la vez, ¿qué oportunidades significan para esta industria para posicionarse en los países menos desarrollados en la materia? Muy buena pregunta, porque eso también surge muchas veces dentro de las dudas. El TPP y estos acuerdos comerciales en general que incorporan los temas laborales y ambientales y otros, por lo menos en estas dos materias, no cambian la legislación chilena, no adoptan un estándar distinto al que ya tenemos, no homogeneiza la norma e incorpora la del otro socio. Simplemente lo que hace este acuerdo es comprometerse internacionalmente a cumplir lo que ya tenemos. Es decir, si en Chile tenemos un determinado nivel en materia de regulación medioambiental, laboral, el compromiso del TPP es que internacionalmente tenemos que cumplirlo en el contexto de este acuerdo. Pero no nos obligamos ni a cambiarlo ni a incorporar algo distinto. ¿Ok? Eso es bien importante. Ahora, sí hay una gran diferencia entre el TPP, que nosotros por lo demás lo buscamos, y los acuerdos previos, que es el hecho, a propósito de la pregunta previa de la controversia, que en los acuerdos previos no era claro ni evidente que estos acuerdos y estos capítulos quedaban sujetos a la controversia del acuerdo. En este caso, el tema laboral, el tema ambiental, está sujeto al mecanismo de controversia del acuerdo. Por lo tanto, tengo en ese sentido mayor potencia desde el punto de vista de la obligación de cumplir lo que, by the way, lo tengo que cumplir igual independiente de cualquier acuerdo internacional. Pero no cambio en ese sentido mi estándar de lo que ya tengo. Eso es importante tenerlo en consideración. ¿Y podría ser una oportunidad entonces que Chile pudiera ayudar a los países que tienen estándares medioambientales y legislación más baja de poder instruirlos, capacitarlos, ayudarlos en generar las reglas y la institucionalidad para subir ese estándar? O sea, mira, yo creo que hoy día uno en el mundo compite integralmente y tú compites desde tu tradicional estructura competitiva asociada a tus costos en tu empresa, pero también compites como país y en ese ámbito efectivamente un elemento importante de qué tan competitivo eres en los mercados mundiales tiene que ver con estos estándares en materia regulatoria. Sin duda que hay países probablemente en el TPP en que este elemento va a ser un esfuerzo desde el punto de vista de poder tener algún tipo de avance en esta materia. Nosotros creemos que desde la perspectiva nuestra por lo menos, efectivamente, lo importante es tener en cuenta que esto está asociado de alguna manera al comercio internacional y nos miran de esa manera y tiene que ver en ese sentido con esa perspectiva. Pero quisiera resaltar una idea y repetir, no es que tengamos que cambiarlo y tampoco el TPP impide o impediría de ninguna manera
si nosotros quisiéramos cambiar este estándar en algún sentido. O sea, lo único que el TPP indica, algo que parece súper razonable, que los países se comprometen a no debilitar su legislación laboral o ambiental para efectos de ser más competitivo comercialmente. Eso es un principio que parece razonable desde el punto de vista de la protección, en este caso, del medio ambiente o los derechos de los trabajadores. Ese es el compromiso general. Pero no quiere decir que, a propósito de posibles reformas, en fin, que muchas veces también se dice, incluso el otro día leí en Twitter, que el TPP va a imposibilitar reformar la AFP, por ejemplo, si fuera el caso, si entramos en un debate de ese tipo. Nada de eso lo incorpora el TPP. No es, en algún caso, como muchas veces dice, no es el fin de la historia respecto a la posibilidad de cambiar lo que nosotros necesitemos hacerlo en función de nuestras necesidades. De hecho, en estos 20 años, con acuerdos similares, hemos hecho muchas cosas y nada de lo que hemos hecho ha sido imposibilitado por estos acuerdos internacionales. Vamos a terminar, Andrés, con las últimas dos preguntas. La primera es del cónsul de España, que nos señala que cómo el TPP podría ayudar a traer inversión desde Europa a Chile, aun cuando es de Asia-Pacífico el TPP, pero cómo podría ayudar a España a traer inversión a Chile. Y la segunda pregunta es que tú hablaste de manera reiterada de la diversificación de la matriz productiva, de BioBio en este caso, y en qué sectores podría haber ventajas comparativas a partir del TPP y que permitieran fortalecer o profundizar la diversificación de la matriz exportadora, productiva y exportadora. Mira, respecto a la última pregunta, es bien importante ponerlo en su justa dimensión. Al final, este tipo de acuerdos, ya ni siquiera me refiero solo al TPP, son un instrumento, no son necesariamente la solución respecto a avanzar en desafíos mucho más de envergadura, como por ejemplo la diversificación productiva. Sin duda que es una condición necesaria hoy día, en los tiempos de hoy día es una condición necesaria y hay que tener esos mercados abiertos, pero no es suficiente de ninguna manera. Allí los desafíos están en nuestros ámbitos más bien de política económica, regulatoria e interna. No es el TPP ni el que va a imposibilitar acción de política pública, ni el que va a solucionar probablemente de manera inmediata y directa temas tan de envergadura como la diversificación productiva. Pero por cierto que otorga nuevas oportunidades y nuevas aperturas, lo que es importante y lo que es en ese sentido una señal y un incentivo positivo muy, muy importante. Y respecto a tu primera pregunta, aquí una apreciación más sistémica, más global y quizás también una buena manera de concluir esta presentación. Y que tiene que ver quizás con lo que está pasando hoy día en el mundo, cómo los países se mueven, y lo que tú haces y lo que no haces. Sinceramente, nosotros creemos, sobre todo y particularmente por la trayectoria y la historia de nuestra política comercial, que hoy día, en estos temas, donde estos temas hoy día son muchos de ellos de carácter global, que no están solo asociados a lo que tú hagas dentro de tus fronteras, sino que necesariamente tienen que regir por una gobernanza global. En ese contexto, creo que no estar en el TPP y el costo de oportunidad de no estar en un acuerdo de este tipo es mucho más alto probablemente incluso que algunos años atrás. Y por lo tanto, de esa perspectiva, a propósito del incentivo a la inversión europea, asiática, América Latina, en fin, de manera más sistémica, el no estar es una mala señal en ese sentido. Más aún cuando Chile tiene una historia y una trayectoria. Y más aún cuando incluso ahí hay países competidores de Chile. Países que tienen estructuras productivas similares, que están en el hemisferio sur, que venden a los mercados parecidos, que están haciendo algo similar con Chile hace tiempo. Por lo tanto, el no estar, el costo de oportunidad, insisto, creo que es más alto hoy día incluso que lo que puede haber sido hace algunos años atrás. Queremos agradecerte, Andrés, por la presentación, a la audiencia, a los organizadores y esperamos que este tipo de actividades contribuya a ustedes a tener más conocimiento de un tema tan relevante como el TPP. Muchas gracias. Buenos días.